Listo, chicos, continuamos. Perdonen que me retrasé un minuto. Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar esta parte entonces de la simplificación de clases, un poco ya con ejemplos más visibles, por así decirlo, más funcionales. Ok. Entonces, este tiene la simplificación de clases, solo los ejemplos completos, entonces lo vamos a analizar. Ok. Entonces, vamos a partir, bueno, tenemos el ejemplo número 2, que vamos a suponer que tenemos dos parámetros, ¿verdad? Como parámetro uno, ¿verdad? Tenemos las que son las clases válidas, A, C y E, ¿ok? Y como clase no válida, B y D, ¿ok? Para el parámetro 2 tenemos la clase válida F, ¿verdad? Y la clase no válida G, ¿ok? Entonces, inicialmente podríamos considerar todas las combinaciones para crear los casos de prueba, ¿verdad? Con lo cual tenemos 10 posibles combinaciones. Entonces, esas combinaciones, entonces podrían ser A y F, ¿verdad? B y F, C y F, D y F, E y F, ¿verdad? Que entonces sería, vamos a analizarlos hasta ahí. A y F serían dos clases válidas, ¿verdad? B y F, una clase no válida con una clase válida. C y F, ¿verdad? Que sería dos clases válidas. D y F, que sería una clase no válida con una clase válida. Y E y F serían dos clases válidas. Y luego tendríamos, luego lo que es A con G, ya la misma analogía, ¿verdad? B con G, C con G, D con G y E con G. ¿Ok? Eso nos dan las 10 posibles combinaciones. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos estas 10 posibles combinaciones, pasamos a lo que serían los análisis propiamente. Entonces, el primer caso de prueba que era A y F, dice que ambas son clases válidas, entonces se utilizan, ¿verdad? Lo que son registros o un paso positivo. ¿Ok? En la siguiente, B y F, ¿verdad? Entonces sería un fallo. C y F, tenemos un caso positivo. D y F, ¿verdad? Entonces tenemos un fallo negativo. Y E y F, un positivo. Entonces aquí tenemos los posibles resultados que vamos a ir teniendo. Nos faltan otras 5 y es la misma analogía. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿verdad? A y G, ¿verdad? Que nos dice que es un fallo, o que nos estaría dando un dato de un fallo. Entonces, hasta acá es donde nosotros tendríamos, ¿verdad? Los registros, digamos, positivos y negativos. Cuando empezamos a evaluar clases no válidas, ¿verdad? Entonces se dice que es una clase o es un resultado que no es útil. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la falla, dado que se están utilizando registros ambos erróneos. En este caso, ¿cuál sería el escenario? Que yo empiezo a utilizar un usuario que no existe con una contraseña que no existe, ¿verdad? Es como la analogía ahí para que lo vayan un poco tratando de ir poniéndolo en blanco y negro, ¿verdad? O que se lo imaginen un poco a nivel de software. Luego teníamos C y G, ¿verdad? Que dice que es no útil aun cuando falla, ¿verdad? Porque G ya fue probado en el número 6, ¿ok? Entonces, si nosotros analizamos uno positivo, que en este caso es C, con uno negativo, que es G, si nosotros analizamos el 6, ya estamos utilizando acá, perdón, me pasé, acá en el 6 vemos que ya utilicé G en una de las pruebas con uno positivo. Entonces, esta prueba 6 y esta prueba número 8 sería redundante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo hicimos, ya hicimos un caso positivo, una clase es válida con una clase no válida que es G, y como G ya fue utilizada como una clase no válida, entonces no tiene sentido volverla a aplicar. D y G, el mismo principio de la 7, ¿verdad? Ambos son condiciones negativas. Y E y G, el mismo principio de la 8 y de la 6. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos lo que es la parte de la simplificación de clases en el escenario anterior, aunque teníamos, vamos a ver, me vuelvo a este,
10 posibles combinaciones, realmente, si yo quito estos 4, ¿verdad? Solo me van a salir 6 escenarios posibles, ¿ok? No, 6 escenarios posibles no, 6 escenarios que realmente yo debo de probar. Entonces, ¿cómo saber el número de casos funcionales correctos e incorrectos? Dice, para los casos correctos, se identifica el parámetro, ¿verdad? Con la mayor cantidad de clases válidas. Y esa sería la cantidad de casos de prueba. Para los casos incorrectos, se cuenta el número total de clases no válidas para todos los parámetros. Y esa sería la cantidad igual de casos de prueba. Entonces, en el caso anterior, ¿verdad? Tenemos 3 casos positivos y 3 clases no válidas o 3 clases inválidas. Entonces, tendríamos 3 escenarios para un total de 6 casos de prueba que serían con los que nosotros realizaríamos o la cantidad de pruebas que estaríamos ejecutando. ¿Ok? Entonces, a nivel de generalización de la heurística, verá que se identifican las clases equivalentes para cada parámetro y se asigna un identificador a cada uno de ellos. Escriba casos de prueba que comprueben la máxima cantidad, ¿verdad?, de clases válidas. Recuerde que el número de casos correctos es relevante, es determinado por el parámetro que tiene el mayor número de casos de clases válidas. Y escribe un caso de prueba, ¿verdad?, para cada clase no válida, considerando el resto de los valores sean clases válidas. Recuerde que para cada uno de los casos negativos tenga sentido, solo una clase no válida debe ser considerada en la combinación. ¿Ok? Esos son como tips, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? ¿Dudas con esto, chicos? ¿No hay dudas? ¿Todo quedó muy claro? ¿Todo quedó muy enredado? Perdón, donde dice, identifique las clases equivalentes para cada parámetro y asigna un identificador, ¿es nada más como un ID para cada una de esas o así como? Sí, eso es para que usted lleve el control, ¿verdad? Y luego así usted pueda eliminarlos o separarlos. Que fue, Ok, es como lo lo que mismo que hizo. tenemos acá, ¿verdad? Que este es el número, este es el identificador. ¿Ves? Entonces aquí yo sé entonces que el caso de prueba 6, como ya utilicé G, en el caso de prueba 8, como ya utilicé G, en el caso de prueba 6, entonces yo, el identificador que le asigné es 8, entonces el 8 lo quito. Okay, profe, y otra cosa, porque vieras que no me quedó un poco claro eso, en cómo usted lo está planteando. Puedes volverte la diapositiva donde viene como cuál es el valor del A y el G. Ok, Esta, so, A, C y E es del mismo. ajá, Puedes devolverte al cuadro un toque. Creo que usted había combinado una A con C, si no vamos a estoy... ver, una A con C, vamos a ver, perdón, una A con C, ¿verdad? Serían O dos casos de IF, prueba perdón. válidos, que no sería, como es el parámetro 1, no tiene sentido que yo evalúe A Sí, con correcto. C ni A Es con que E. creo Ajá. haber visto una de esas. ¿O no? Ah, no, Bueno, mentiras. No, no, ya lo no. entendí. Como que yo puse aquí, sí, eso no sería válido. Buena observación esa, Karen. No sé si se fue aquí, si fallé, pero sí, digamos, como estoy evaluando dos parámetros, ¿verdad? El parámetro 1 nunca se prueba con valores del parámetro 1, se prueban con parámetros del parámetro 2, ¿verdad? Entonces, por aquello, eso es cruzado, ¿verdad? Entonces, sí, no debería haber una A con C, Y otra cosa, yo ¿no? sé que son 10 posibles combinaciones, pero usted las metió como escenarios. Pero si nos tocara hacer algo así, yo no tengo que ponerle como, ok, una posible combinación puede ser A y F o C y F. Yo puedo nada más meterle C y F y ya, y listo, ¿verdad? O sea, puedo reducir esas 10 en las que realmente nada más quiero, porque A y C es lo mismo. Sí, o E y F en realidad. Correcto, correcto. Entonces, digamos, yo ahí estoy reduciendo todas las combinaciones. Es que veo que usted metió AIF, CIF y EIF. Es que como combinaciones es un escenario posible, ¿verdad? A la hora de probar, usted sí podría determinar utilizar solo AIF, solo CIF o solo EIF, pero es una combinación válida, ¿me explico? Ok, pero para lo que son en escritura de test cases, yo no tengo que hacer todo eso, yo solo puedo escoger uno. No, O, sí, en realidad exactamente, digamos, no ok, necesitas definirlos aquí,
¿verdad? Digamos, si usted me dice, voy a hacer E y F, entonces sí, no tiene por qué definirme A y F y C y F, solo define E y F, ¿verdad? Ah, ok, Porque ok, ese ok. es un valor válido. Sin embargo, usted puede escoger cualquiera de estos. Entonces, a nivel teórico, digamos, estas serían las combinaciones posibles. Ah, ok, ok. Usted lo que está ¿Okay? dando es como los ejemplos que podemos agarrar. Exactamente, digamos, Ok, de todos perdón. estos tienen que agarrar esa información, ¿verdad? Como escenarios posibles. Ya a la hora de simplificar, ya eso se reduce, ya eso sí sería como utilizar la mínima, ¿verdad? Que solo sería este con este, uno de estos, B y D, nada Ok. más con F, ya ahí llevo dos, ¿verdad? Y luego tengo que probar uno de estos con G y ya, 3 casos de prueba, Ujú. Ok, ¿verdad? En lugar gracias. de estos 6 que nos dicen acá, son solo 3. Ese Ujú. sería, pero como el mínimo, mínimo, mínimo que yo realizaría. Sí, sí, ok, el básico. Ok, gracias. Exactamente. Sí, y ahí es obviamente, ¿verdad? Buscando la eficiencia y tanto del recurso de QA, porque al final sí, el proyecto se puede ver afectado si el QA toma mucho tiempo, ¿verdad? En desarrollar sus pruebas. Es que precisamente eso es un poco lo que estábamos conversando, ¿verdad? O sea, dentro de los posibles escenarios, ¿verdad? Digamos, si nosotros vemos todas las combinaciones acá, que es un poco lo que estábamos conversando, son 10 combinaciones. De estas 10 combinaciones que a mí me salen, ¿verdad? La teoría aquí nos dicen que son 6 casos de prueba los que yo debería de realizar. Sin embargo, como bien comenta Karen y comenta José, ok, yo necesito buscar la eficiencia. Si soy solo yo y solo tengo ese proyecto y me está sobrando el tiempo, haga los 6. No, eso no es el escenario real, esa no es la vida real, ¿verdad? Simplifique estos 6. ¿Cuánto es lo mínimo, mínimo, mínimo? Esto es simplificación. Lo mínimo que usted puede hacer, que no podría ser menos de eso, son 3, ¿verdad? Que es uno de estos con F, que dirían casos positivos, uno de estos con G y uno de estos con F, porque dos negativos no se hacen, ¿verdad? ¿Qué es lo que la teoría nos dice aquí? Dos negativos no es útil, ¿verdad? Entonces ese escenario no lo pruebo. Entonces probaría mínimo, mínimo 3. Ya ese es el mínimo, no puedo hacer 2, ¿verdad? Que eso es un poco igual al ejercicio que yo les decía a ustedes ahora con el examen. Dependiendo del mayor o igual, yo podría definir 2 casos de prueba o 3 casos de prueba, ¿verdad? Pero hacer un caso de prueba no me da resultados, ¿verdad? Si yo pruebo solo con 80, estoy probando de que es verdadero, ¿verdad? Que es que aprobó, pero si probé con 68, si no hice esa prueba, entonces no sé el resultado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ese es como el mínimo que se tiene que establecer en función de lo que comenta José, buscando la eficiencia del recurso humano a la hora de hacer las pruebas. Los demás, está claro, chicos. Es importante que esto quede claro a nivel teórico, porque cuando vamos para la práctica, a veces se hace ahí como una combinación rara. ¿Ok? Profe, Sí, perdón. ¿Puedes volverte a la anterior? esta, No, ok, no, esta. la otra anterior. Esa. Usted está diciendo que mínimo 3, me imagino que es porque combina parámetro 1 con 2 y parámetro 2 con un inválido y parámetro 1 con un inválido, ¿correcto? Ajá, serían dos válidos, ¿verdad? A, C, E con F, el que usted escoge. Ese sería uno, Ujú, ¿verdad? B y D, alguno de estos dos con F. ujú. ¿Ok? Y A, C y E, el que usted quiera con G. Ah, ok. Ajá, ahí nos dan 3. B y D con G, no, esa combinación no se prueba. ¿Verdad? Es una combinación válida, sí, pero no se prueba. Ya, Sí, es que yo pensé que había que hacer un input para cada uno, por ejemplo, el parámetro 1 con el válido, con uno de los inválidos y con el otro del inválido, como requisito mínimo. pero es que si no, solo estarías probando el parámetro 2, la función positiva y no la negativa. Ah, no, 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 o sea, hacer lo mismo también con el parámetro 2, con el válido, que ya sería ya cubierto, y luego con los dos inválidos. Sí, es que el de los dos inválidos es el que no se hace. ¿Me explico? No, no, no. Ok, A y F, A y Ajá. B y A y G, y luego FB y FG. 5. F. Ok, repítamelos. Vamos a ver. Ok, A y A F y sí. F, ahí es Ajá. uno. Luego A y G y A y B, ahí serían 3.
A. Y luego agrego y G. FB y FG como serían 5 test cases como mínimo. Eso para mí sería la simplificación de eso. Es que estás probando A y B, y A y B es el mismo parámetro y no se prueba. No, A y B son 2 parámetros diferentes. No, es parámetro 1. No es como inválido. Sí, es la clase no válida del parámetro 1. Ah, ok, perdón, pensé que eran 4. Ok, perdón. Ya, perdón, Sí, lo vi como 4 bloques. sí, no, 4 son datos. dos parámetros, nada más, clases válidas y clases Ya, inválidas. sí, perdón, lo leí mal. Gracias, disculpe. Ok, listo, tranquila. Ok, bueno, entonces, eso sería con la parte entonces de la simplificación de clases, ¿verdad? Que era un poco lo que discutíamos. El total de casos de prueba que yo tendría que hacer, escenario normal, según la teoría, 6. Si yo lo llevo al mínimo, 3. ¿Ok? Que serían los 3 escenarios que ya menos de 3 no puedo hacer. Y el máximo, por así decirlo, podrían ser 10, pero hay 4 que no generan valor, entonces deberían de ser 6. ¿Ok? Y bueno, esta parte de la generalización ya lo vimos. Ok, viene la práctica, chicos, igual, para ver si es cierto que entendieron. Entonces, equipos de 2 y 3 personas. Ok, que vamos a ver, utilizando la técnica de clases equivalentes, ¿verdad? Encuentre los casos de prueba, ¿verdad? Representativos para verificar la siguiente funcionalidad. Para realizar una transferencia bancaria, el sistema del banco requiere que todo usuario complete la siguiente información. Código del banco, ingrese un número, ¿verdad? X, Y, Z, ¿verdad? Donde X sea mayor que 1. Ingrese un código de sucursal, ¿verdad? X, Y, Z, donde X es mayor que 0. Y un código de usuario en las posiciones, ¿verdad? Que ingrese una cadena alfanumérica de 5 posiciones. ¿Ok? Indique también el número de casos de prueba que fueron eliminados por no ser útiles. Tiene 20 minutos para realizar el ejercicio y 10 minutos para comentar los resultados. Ok, entonces, vamos a ver. De igual, hagan ustedes los grupos, muchachos. 2 o 3 personas ahí, acomódense ustedes y empezamos a manejar el caso de prueba. Ojo, lo hago random. Ok, entonces quiero que hagan el análisis, algo parecido a esto que está acá, a este. Ok, donde me van a decir las clases válidas, las clases inválidas y cómo llegaron a los resultados, y quiero que me lo proyecten. Ok. Entonces tenemos 20 minutos para hacer el ejercicio. ¿Ok? Déjenme ver. No, no está la respuesta aquí. Entonces, le damos camino de una vez. 20 minutos serían 8:25. Chicos. Profe, un momento. Profe, Ok. código de banco, código de sucursal y código de usuario, eso es un input o un parámetro. Parámetro 1, código de banco. Parámetro 2, código de sucursal. Parámetro 3, código de usuario. Ok. Son 3 parámetros. Ajá. Ajá. Profe, Señor. perdón, con el código de usuario, Ajá. ¿tiene que ser 5 específicamente o es 5 o más? No, dice 5. Alfanumérico de 5. Ok. Ajá. Esto es un input, ¿verdad? Nada más, o sea, como dice Karen, o sea, nada más véanlo así. Ok, tenemos 3 parámetros, ¿verdad? Parámetro 1, parámetro 2, ¿verdad? Y en este caso sería el parámetro 3, que sería el código del usuario, es lo único que se está incrementando. ¿Ok? ¿Qué es lo otro que tenemos nosotros? Nosotros tenemos aquí X, Y, Z y solo estamos trabajando con un valor, ¿verdad? Que X sea mayor que 1. ¿Ok? Entonces, si X es mayor que 1, ¿verdad? Ingrese un número, el que ustedes quieran, que X sea, que X sea mayor que 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el parámetro de la clase válida? Allá les estoy haciendo el ejercicio, pero hagámoslo aquí juntos. ¿Cuál es la clase válida? 2.
Ajá, 2 en adelante, ¿verdad? 2, 3, Ajá. 4, el que ustedes quieran. Ok, yo no tengo que combinar entre banco y sucursal, nada más. Es correcto, exactamente. ¿Los demás ya lo vieron? ¿Sí o no? Si no, sigo con la explicación. Vamos a ver, si no, hagamos este. Ok, hagámoslo juntos. Ok, entonces, yo aquí tengo el primer parámetro, ¿verdad? Que tenemos es el banco. Y nosotros decimos, la clase válida, a mí me están diciendo que es X es mayor que 1. O sea, que este número de banco tiene que ser mayor que 1. ¿Cuál es una clase válida? 2, 3, 4, lo que ustedes quieran, mayor que 1. ¿Cuál es una clase inválida? Una clase no válida. 1, 0. 1 o 1, 0. 0, menos 1, etcétera. ¿De acuerdo? Perfecto. Sucursal, que sería parámetro 2. ¿Cuál es la clase válida? ¿Ok? La clase válida sería mayor que 0. La clase no válida, cualquier número menor que 0. ¿Ok? Parámetro 3. ¿Verdad? Parámetro 3 me dicen que es ingrese una cadena de caracteres de 5 posiciones. ¿Verdad? Entonces aquí es una validación que tenga 5 caracteres. Entonces, ¿cuál es la clase válida? Partiendo de que existe una validación a nivel de requerimiento. 5 caracteres. 5 caracteres, correcto. Entonces, si tiene 6, ya no es válido. Si tiene 4, ya no es válido. Son escenarios negativos. Si tiene 5, es válido. Clase válida, 5 caracteres. En este caso es el 5 de 5 caracteres y la clase no válida, algo que no sea 5. ¿Ok? Ahora sí, partiendo de esos 3 parámetros que ustedes ya tienen, cuál es la válida, ¿verdad? Para el parámetro 1, 2 y 3, ya saben cuál es la que no es válida para 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces ahora sí, me van a decir las combinaciones, ¿verdad? Van a hacer este mismo ejercicio, ¿ok? Les van a dar varios, ¿ok? Y van a hacer algo así, ¿verdad? Donde ustedes me van a decir, las combinaciones son estas, las ponen ahí en una tableta, y este es positivo o es negativo. Me van a decir cuáles son las que por descartes no, ¿verdad? Y me dicen el total. Que el total de casos, no el simplificado por aquello, sino el total. Ahora sí, chicos. Profe, una pregunta. Sí, señor. Ahí entonces, como método de descarte, se supone que para que sea válido tienen que pasar los tres. Entonces, con solo que falle una, ya, no hace falta que yo pruebe como cuando las tres fallan o cuando fallan dos, por así decirlo. Eso es parte del análisis, es correcto, Sebastián. Porque la diferencia de este ejercicio es que aquí son 2 parámetros y ahora son 3 parámetros. Entonces, ¿bajo qué condición es un fallo positivo cuando los 3 se cumplen? Es correcto. Eso es parte del análisis del ejercicio. ¿Sí me explico, chicos? Todos. Ok, sí. Ok, vamos a ponerle sabor al asunto. Entonces, ahora les di un 2%, ¿verdad? Como ya les ayudé, un 1%. Ya, hoy ando el regalón, ¿verdad? Dicen, me adelantó la Navidad, o sea, que estamos en Navidad en marzo, Semana Santa, digamos. 3%, a 2 del anterior y un 1% de este, ¿ok? Para el que esté bueno, ¿ok? Entonces, igual, les voy a habilitar práctica número 2 por un 1%, el escenario que me suban de esto, que esté bueno. Y de una vez les voy a habilitar para que me suban el avance de que estábamos para esta semana, ya se los habilito. 8 y 10, 8 y media, 20 minutos. Vamos, muchachos, si se puede. Aquí estoy por si tienen dudas.
Chicos, por acá yo voy a ir un segundito a traer un vaso de agua, me levanto un minuto y ya regreso. Profe, aló. Voy, que me están llamando de otro grupo, ya lo atiendo.
Profe. Profe. Profe, ¿me escucha? Chicos, vamos a ver. ¿Alguien tenía una duda, me parece? Era un hombre, si la memoria no me falla. Creo que quién era el que me estaba conversando. Era Esteban, ¿no? Muchachos, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Ok, voy a llamar a otro grupo entonces. Estoy de regreso aquí con el grupo general, chicos. No sé si hay dudas, preguntas. ¿No? Ok. Bueno, quedan todavía
7 minutos. No he podido ir por el vaso de agua. Voy a ir por el vaso de agua y regreso. Listo, chicos, por aquí estoy. Profe, solo para estar seguro, se tenía que hacer en los Exceles, ¿verdad? Excel o Word, donde les quedara más fácil, sin ningún inconveniente. Ah, ok, perfecto. Profe, Sí, dígame. una pregunta, es que estamos en el grupo haciendo, bueno, haciéndolo y tenemos como lo de las clases válidas, inválidas, pero no sabemos qué más hay que agregar, la verdad. Dice ahí, digamos, que tienen que hacer las clases válidas, las inválidas, alinearlas, ¿verdad? Entonces dice, indique también el número de casos de prueba que fueron eliminados que no pudieron ser útiles. O sea, deberían de hacer, déjame ver, lo que quiero es que me den los casos de prueba totales, ¿verdad? Que serían los escenarios, ¿verdad? Que digamos que me digan cuántos son. Esto que estás viendo ahorita aquí en pantalla. Y luego que me digan después de estas tablas, cuáles fueron los casos de prueba finales. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto.
Profe, Señor. una pregunta, no hay problema que edite la entrega, es que se me olvidó poner el nombre. Bueno, los nombres. Vamos a ver. ¿Cómo vamos los demás? 5 Listo, profe. minutos. ¿Sí terminaron? ¿No terminaron? Profe, nosotros nada más le pusimos Mariano y Sebas al documento, no importa. Sí, no importa. Si Ok, no ok. pusieron eso, no. Vamos a ver, 2 minutos más para que lo terminen de subir ya, chicos. Vamos a ver. Los que tienen que editar los nombres. Esta es la práctica 2. Ahí está, 2 minutos más a partir de... Ya cargó. Listo. A partir de ya. Profe, Sí, dígame. ¿se le pueden poner los nombres en el comentario para no tener que editarlo? Sí, está bien, no hay problema. Ok. Profe, Sí, dígame. ahora cuando finalice la clase, ¿no tiene un par de minutos para comentarle algo del proyecto? Es rápido. Ok, chica, ya, vamos a ver. Tengo el siguiente problema. Tengo que atender a los 2 muchachos que están con el tema de los exámenes, del examen, ¿verdad? Ujú. Y vieras de que no estoy en mi casa y tengo que trasladarme, ¿verdad? Así otro grupo también me pidió. Y ya para quedarme, vieras de que se me complica un poquitito, así como mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pueden enviarme un correo y yo les atiendo eso, o si no, podría ser mañana. Mañana sí tengo más disponibilidad como para reunirme con ustedes, pero hoy espérate que se me complica muchísimo. Es más fácil tal vez si me mandan un correo, yo se los contesto ahora más tarde. Ok, profe, está bien. Yo le voy a Ok, mandar un correo. Muchas listo. gracias. Bueno, chicos, vamos a ver cómo vamos, cómo estamos. Y ahorita ahorita utilizo Profe, un par de minutos para ir dando una idea. Ajá, dígame. a mí todavía, aunque estén los 2 minutos, no me deja juntar. No, es que ya pasaron 3. Ya dice 20 a 33. No. Dice. Vamos a ver, bueno, vamos a ver. Voluntarios. ¿Quién que sí lo subió, que lo quiera presentar para ver más o menos cuál fue lo que hicieron? Muchachos. Profe, si quiere le comparto yo. ¿Quién dijo yo? Perdón. Mariano. Pareció Mariano. Ujú. Vamos a ver, Mariano, vamos a darle acceso entonces. ¿Cuál es el apellido? Rivera, ya vi. Convertir en moderador. Listo, Mariano. Ok, ahí se supone que ya está viendo. Ajá, correcto. Ok, entonces en parámetro 1, ¿verdad? Como hablamos, le pusimos que sería 2 o mayor, ¿verdad? Mayor a 1. Mayor a 1 era, ajá, sí, correcto. Entonces, así, con 2 está bien, digamos, Sí, usted sí. pone ahí un 2, está bien. Ok, y a eso lo llamamos A. Ajá, exactamente. Eh, Vean que ese era, perdón, Mariano, que te interrumpa. Ese es un poco el escenario de tal vez los que me preguntaron que es como el ideal, ¿verdad? O sea, entonces, para no jugar con todos los números, ¿verdad? Ahí con 2, 3, 4 y 5, sino que yo a ese número le asigno una letra y a función de esa letra empiezo a hacer las combinaciones. Perfecto. Continuemos, ok. Mariano. Como casi un caso no válido sería 1 o negativo, sería B. El parámetro 2 era un número que sea mayor a 0 y un número menor a 0, C y D. En el caso 3 sería 5 caracteres, un caso positivo, y algo que no sea 5 sería F. Entonces, ok, tenemos las siguientes combinaciones. Una en donde todos sean positivos. Esa sería la tabla no simplificada por aquello. Entonces el resultado pues no sería útil. Una donde solo tenemos D como caso negativo, que sería útil. Una donde tendríamos D y F como casos negativos, sería no útil porque no sabemos cuál falla. F, que sería útil porque solo falla uno.
Con B lo mismo. Aquí tenemos otro donde B y F se repite lo mismo, que fallan 2. Y aquí también B y D. Entonces esos dos casos no serían útil. Y una última combinación donde todos fallan. Entonces, pues claro que no sería útil. Después, por la parte de la simplificación, decimos dejar nada más esos 3, así una simplificación máxima. Donde en un caso adivinamos cuál es el error porque solo falla D, en otros un error porque solo falla F y otro un error donde solo falla B. Sería esa como la simplificación máxima. Ok, perfecto. Vamos a ver, dentro de los escenarios que ustedes plantean, el único, digamos, así, que lo estoy viendo, pero no he definido la tabla, la voy a terminar de definir. A, C y E, ¿verdad? Si es un Aquí. caso útil, ¿ok? Lo están indicando como un no útil, ¿verdad? Y sí sería útil donde todos los casos son positivos, ¿verdad? Son clases válidas, ¿ok? Ok. ¿Por qué lo definen, digamos, como no útil? ¿Cuál fue la...? Ya les doy ya les doy la justificación del por qué sí es útil, ¿verdad? Pero ¿por qué interpretan no útil? Profe, es que yo me estaba fijando en la slide, ¿verdad? Simplificación de clases y ahí no sale ninguno donde ambos sean positivos. No, sí, Entonces, pero por se puede ver. eso creo, es que nada más le tomé con una foto por encimita, Ah, ok, ok. del 6 al 10 y ninguno de esos Ah, sí, sale no, como es dos que positivos. los dos positivos es el 1 y el 5. Ah, ok. Sí, 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 sí. fue Ok, por eso que sí. no los agregamos. No, está bien. Ok, nada más ese detalle, digamos, cuando todos son positivos, ok, sí es un caso válido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el caso donde el sistema está trabajando como tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces es un Ok. caso donde yo voy a probar, donde yo digo, sí, o sea, hago el escenario, lo ejecuto, lo corro y el sistema se comporta como tiene que comportarse. Entonces es un caso válido. Obviamente, digamos, los casos, digamos, no útil, ¿verdad? O lo que es que falló, ok, también se utilizan, ¿verdad? Y hay que empezar a hacer la discriminación de cuáles son y cuáles no, ok. Sí creo que nos faltó gente, porque veo que son 8 y creo, yo iba aquí así de una manera rápida y llevaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, llevaba 9 ya. Pero no, pero está bien. Para el tema del tiempo está bien, chicos. Ese es básicamente, ese es el ejercicio que nosotros debemos de realizar, ¿verdad? Tal vez ahí con lo que ellos nos presentan. Entonces, no vamos a ponernos a probar, ¿verdad? Con, digamos, el parámetro 1 dice que era mayor que 1. Entonces, no me voy a poner a probar con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, ¿verdad? Sino que lo voy a dejar con 2 o con 4, digamos, ustedes definen el valor, pero solo define un valor y le asigno una letra, ¿verdad? Porque ese es el ejercicio, digamos, más rápido. Igual, el caso negativo o el caso cuando no se cumple, entonces le asigno otra letra y luego empezamos a jugar, ¿ok? Eso nos va a dar a nosotros la cantidad total de casos de prueba. Luego simplificamos y nosotros podemos decir, ok, ahora sí, digamos, como lo hicieron ellos, vamos a definir 3 casos de prueba, ¿verdad? Como clases simplificadas. Entonces, en función de eso, entonces ahora sí, yo agarro los valores y empiezo a transformar los valores, ¿verdad? Entonces, los casos de prueba que eventualmente me pudieron haber salido n, yo los simplifico y yo digo, ok, ahora agarro los valores, transformo y pruebo. Y realmente me vuelvo muchísimo más eficiente. ¿Algún otro grupo que también lo quiera mostrar? Que haya hecho algo parecido o similar. Ajá, ¿quién sería? Adrián Rodríguez. Rodríguez. Vamos a ver, muchas gracias, Mariano y compañero Adrián. Por acá Con gusto. está. Listo, Adrián, ya puedes ahí compartirnos. Claro, de un momento. Eso sí puede ver. Ajá. Ah, bueno, también les dio 8, entonces puede ser que sí sean 8. Bueno, los parámetros acá. Para que x sea mayor que 1, le pusimos A, mayor que 0C, igual que 5 que sea E. Para las no válidas B, D y F. Y las combinaciones posibles, bueno, que todas sean correctas. Es útil porque todas son correctas. Que solo una sea inválida en este y en este caso. Son útiles, aunque van a fallar, pero van a ser útiles. Si tenemos todas incorrectas o dos
o más incorrectas, no van a ser útiles, ya que algunas se van a probar en otras clases, y si son 2, no se va a saber cuál se va a fallar. Nos dio 8 totales. Aquí, perdón, aquí son 4, puse 3. Aquí son 4 inválidas y 4 válidas. Y 4 válidas. Ok, perfecto. No, está bien, me parece que entonces sí, por ahí, como les digo, no los terminé. Por ahí pueden andar entonces los números de ella, que con 2 grupos, ¿verdad? Pero un poco ese es el ejercicio. Muchas gracias, Adrián y Rómulo, que veo ahí el nombre, ¿ok? Sí, con gusto. Que es el tema de cómo nosotros debemos de empezar a desarrollar y empezar a generar estas condiciones, ¿ok? Voy a volver a cargar la presentación. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Vamos a ver. Estamos por acá. ¿Alguien me iba a preguntar algo, perdón? Mientras carga la PPT. No, ninguno. Ok. Bueno, vamos a ver, muchachos. Creo que viene el caso de práctica número 3, pero ese lo vamos a dejar porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Lo vamos a dejar ahí como una especie de tarea moral, ¿verdad? Para que les sirva de práctica. Es importante, chicos, que digamos esta teoría, ¿verdad? La manejemos a nivel funcional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esos son los tips, ¿verdad? Que cuando ya nosotros empezamos a analizar y empezamos a ver cuáles son los casos de prueba que nosotros realmente debemos de definir, que nos pueden ayudar, ¿verdad? A gestionar de una manera muy rápida lo que es la identificación de cuáles son la cantidad de pruebas que nosotros deberíamos de estar aplicando en determinado escenario, ¿ok? Vamos a ver, estamos en el caso de prueba número 2. Avanzamos más o menos. Ok, bueno, aquí tenemos el caso de prueba número 3, ¿verdad? Que era algo parecido, ¿verdad? Es un ejercicio muy parecido. Entonces es importante por ahí que traten de sacar el rato con calma y demás, ¿verdad? Y de desarrollarlo. Y es exactamente lo mismo, solo que aquí nos empiezan a definir diferentes parámetros con los cuales vamos a ir o deberíamos de ir trabajando. Y bueno, con eso finalizamos esta parte de sesión 2, que es la parte de las clases heurísticas, no, perdón, de lo que es las clases de simplificación de clases. Ok, la sesión 3 ya no nos va a dar tiempo de iniciarla, porque la dejaríamos a medio palo y mejor no. Ok, vamos a hacer una cosa, chicos, entonces, vamos a finalizar para poder atender las dudas y reclamos que tienen los compañeros acerca del examen, ¿ok? Vamos a ver, Mariano, usted es grupo 3, me parece. Sí, grupo 3. Ok, vamos a ver. ¿Quiénes son los grupos que ocupan que me quede un segundo? Me levanten la mano los grupos. El grupo 6 creo que me había comentado algo. Muchachos. Sí, profe, nosotros le habíamos preguntado ahí algo, pero Sí, bueno, sí, ahí sí. se lo puse por mensaje también. Ok, no, vamos a ver, es para ver, tal vez me da tiempo. Entonces, levánteme nada más la mano, vamos a ver, de exámenes, déjenme apuntar acá porque si no se me va a olvidar quiénes son. La ficha 1 la tenía Mariano Rivera. Mariano Rivera lleva la ficha 1. La ficha 2, ¿quién me había dicho que tenía una duda del examen? La otra persona que tenía una duda, José. Okay. Yo le pasé un correo, sí, profe. Pero no, ya lo veamos de una vez. José, vamos a ver, ficha 2. Ok, voy con los grupos, muchachos. Sería ficha 3 y ficha 4. Grupo 6. Grupo 6, Sí, ¿quién es? profe. Oscar. Sí. Oscar Arguedas. ¿Lo llama usted, Oscar? Oscar Arguedas, grupo 6, va con ficha 3. Okay. Y Mariana. Mariana, ¿escucha? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuál es su grupo, Mariana? Grupo Mariana 3. Ellis. Mariana Ellis, grupo 3, lleva ficha 4. Ok, chicos, si no tenemos dudas ni preguntas con respecto a lo que acabamos de ver,
De ahí eso sería, ya les habilité en semana 8 la carpeta para que suban el avance, la habilité hasta mañana a la hora de la clase, a las 6. Entonces ahí tienen un día para subirme el avance número 2 del proyecto, ¿verdad? En vista de que para hoy se me olvidó, entonces un día más ahí para que lo puedan subir. Si no tienen dudas ni preguntas, eso sería de la clase del día de hoy. Y nos veríamos de hoy en 8 si Dios lo permite. Profe, Señor. Bueno, yo le había mandado un mensaje a usted que nos había dado un error ahí cuando subimos la práctica número 1. Ok, vamos a ver. Adrián, ¿a usted lo tengo que llamar? No. No, usted no lo tengo que llamar. No. Ok. Vamos a Pero- ver, los de la práctica número 1. Déjame un segundito, de una vez. Tienen 3 minutos, práctica número 1 a partir de ahorita. Fueron 2 Ok. grupos que les dio error, ¿verdad? Sí, profe, al Sí, mío profe. también. Ajá, entonces vamos a ver, son las 8:40, a las 8:50. 4 minutos para que lo suban rápido. Ya no les abro más tiempo, ¿verdad? Ok, profe, gracias. 8:50, listo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchachos, entonces a los que tienen dudas ya los empiezo a llamar por privado, uno por uno. Ahí me dan tiempito, nada más los que de las fichas 3 y 4, por aquello de que me atrase un poco, pero yo creo que sí los llamo a todos, ¿ok? Que pasen buena noche, muchachos, que descansen. Bueno, profe, hasta Gracias, luego. profe. Buenas noches.